a compartir esta palabra, pero yo no quería pasar este lugar porque decía, no puedo yo pasar así porque este lugar es, durante el trayecto de la semana estaba leyendo sobre lo que es cuando se hacían los altares anteriormente, cuando la importancia que le daban al lugar santo, la importancia que le daban al lugar santísimo. Y yo leía cómo se iniciaban los altares, los tabernáculos, cómo se hacía y para qué era. Era para adorar, la adoración. Y yo leía cómo se hacía lo que es ya cuando llegó al templo, cuando llegó toda esa situación era específicamente para adoración. Y cuando llegaban las sinagogas, dice que cuando estaban esparcidos los hombres de Dios es cuando empezaron a nacer las sinagogas, porque había necesidad que en cada colonia hacían reuniones y se juntaban para hacer la adoración a Dios. Y ese es el punto de partida de ese día, que todos nosotros necesitamos ver realmente la importancia que tenemos de estar en este lugar, la bendición que Dios nos ha dado por estar en este lugar. Pero precisamente en la última alabanza que estaban cantando mis hermanos, y mientras mi pequeña Vania me fue a abrazar, yo empecé a sentir algo hermoso y dije, es tiempo, creo que el Espíritu ya está en este lugar, el Espíritu Santo ya estaba en este lugar desde que llegamos ciertamente, pero desde que el Espíritu Dios te empieza a tocar y te empieza a quebrantar, es cuando tú empiezas a tomar autoridad, cuando tu palabra empieza a ser sensible, cuando Dios empieza a estar contigo. Si ya todos se saludaron, vamos dile qué bueno que estás. A ver, ¿alguien sabe cuál es el nombre de la bebé de Yasmín? Ah, bueno, una. ¿Alguien más sabía? Ok. ¿Alguien sabe quién nos visita por tercera vez en este lugar? ¿Seguras? Tercera vez. Sí, específicamente, realmente es la tercera vez que nos acompañas, ¿verdad? Entonces les damos la bienvenida. ¿Alguien ha contado las veces que Sandy nos ha acompañado en este lugar? ¿Alguien sabe cuántas veces? Ah, ok, muy bien. Excelente. Damos gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. Bueno, un aplauso también. ¿Y con quién venía Ruth? ¿Venía sola? Con Gaby. ¿Y no tiene hijos, Ruth? Sí, ¿verdad? Sí tiene hijos. Ah, venía con los niños también. Bueno, estamos contentos el día de ahora. Ah, Silvia también vino. Ah, un aplauso también para Silvia. Ya ves, es importante saber quiénes nos acompañan. Es importante saber que estamos rodeados y que somos una familia. Es importante saber que Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, mientras estábamos hablando sobre la necesidad de cada uno de nosotros, es hermoso saber que todos tenemos necesidad de Dios. Todos tenemos la necesidad de adorar a Dios. Cada uno de nosotros tiene una forma específica de hacerlo. Y este no es el tema. Pero entrando en lo que es lo del altar, como lo hacían anteriormente los hombres de Dios, la gente que tenía necesidad de Dios, de búsqueda, de adoración, de relación. Dice que todo inició en un altar. Desde Abraham, Jacob, Moisés. Y posteriormente empezaron a fluir lo que es el tabernáculo, el templo, las sinagogas y hasta lo que hoy en día son las iglesias. Pero todo era con un fin: de adorar al Rey, de adorar
al Padre, de buscar su presencia, de buscar un refugio para nuestra vida, una fuerza que está quizás fuera de nuestro alcance, pero que cuando le buscamos y lo encontramos y llega a nuestra vida y llega a nuestro corazón, cambia radicalmente nuestra vida. Y este lugar es un lugar de cambio. Desde el momento que decidiste moverte y que decidí moverme del confort de mi casa, y tomamos la decisión de llegar a este lugar, empezamos una búsqueda. Y esta búsqueda ya no cuenta el día de ayer, de antier, de hace un mes, de hace años. Esta búsqueda es presente, es el hoy de tu vida y es el de repente de mi vida también. Y yo le doy gracias a Dios por todos los que estamos en este lugar. Y que ciertamente Dios es fiel y Dios es grande y es todopoderoso. Y su misericordia es mejor que la vida. Y podemos hablar tantas cosas y podemos decir tanto. Hay tanto que compartir en lo que es la Biblia. Mientras yo leía y buscaba y escudriñaba y encontraba tantas cosas de qué hablar. Hay tanto que decir. Hay tanto que hemos escuchado. Tanta palabra que hemos recibido. Tantas situaciones difíciles que hemos pasado. Tantas bendiciones también que hemos vivido. Pero detrás de todo ello, ¿qué hay en nuestra vida? Realmente cambió, nos motivó. Realmente hay algo favorable después de la bendición, después de la alegría, después del gozo, después de la paz. ¿Qué pasó después de eso? Ya te olvidaste, ya me olvidé, ya nos olvidamos. Quizás después del dolor, del desánimo, de la tristeza, de la enfermedad, de la pérdida. Pero ¿qué pasó después de eso? Ya se te olvidó, ya se me olvidó. Hubo un cambio en tu vida favorable, hubo un cambio a favor, hubo un cambio a favor de ti y de tu familia. ¿Qué cambio hubo realmente en tu mente y en tu vida? ¿Realmente te sirvió la bendición de Dios? ¿Realmente te favoreció la bendición de Dios? ¿O es que solamente Dios está con nosotros cuando hay bendición? ¿O es solamente, decía Job, vas a recibir lo bueno y no lo malo? Y ahí es donde empieza. Y podemos escuchar y van a pasar años y van a pasar días y van a pasar todo lo que tenga que pasar. Pero solo Dios sabe en qué lugar nos va a tener y cuál va a ser el propósito para nuestras vidas el día de mañana. Yo hoy quiero hablarte, y mientras la alabanza ya al final, te soy sincero, llegó a mi corazón. La alabanza es para Dios, ciertamente. Pero cuando llegó a mi corazón, dije gracias, Señor. Porque si yo no sentía nada aquí, yo no puedo pasar a ese lugar. Yo no puedo ponerme de pie y frente y mirar de frente y decirles que Dios es real. O que Dios está aquí si yo no siento su presencia. Yo dije, yo hoy no puedo pasar si yo no siento tu presencia en mi vida. Dije, yo no puedo tomar un lugar que es santo y que es santísimo y que durante tantos años hombres de Dios le daban el lugar especial al lugar santo, le daban la adoración especial al Rey de Reyes. Yo no nomás puedo pasar por pasar ese lugar, porque ese lugar es importante, porque es importante estar de un lado como del otro, de manera que cuando yo llego a la iglesia yo debo saber que es importante el lugar de donde estoy. Yo estoy bajo la protección del Eterno, yo estoy bajo la protección del Altísimo.
Y llegó la palabra y empezamos a hablar. Escuché que hablaba el pastor sobre David y sobre Samuel. Y dije, excelente, eso me gusta. Eso me gusta y me da ánimo. Y quiero que me acompañes en el segundo libro de Samuel. Y cuando todos lo tengan, decimos amén. Decimos amén. Y no es que yo esté triste, es que estoy alegre, estoy contento. Porque me sorprendo que Dios en un instante cambia tu vida, tus pensamientos. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a leerlo pausadamente, porque ciertamente lo más importante no es lo que yo te diga de esta parte, sino lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Y lo vamos a leer completo. Gloria a Dios. Estamos todos, si estamos ahí, los que no, pues igual puestos de pie, por favor. Y vamos a dar lugar a la palabra. Gloria a Dios. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Acompáñame con el 2. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y yo he de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarse, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa.
Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. El 22. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Extienda su mano hacia este lugar y vamos a hacer una oración. Vamos a orar todos y a pedirle a Dios que sea Él, que su presencia está con nosotros y que sea manifiesto su Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias, te damos la honra, Padre, porque ya estamos en tu casa. A ti sea la alabanza, Padre. Todo lo que se ha hecho desde el inicio hasta el final sea para ti, Señor. Que la adoración, Padre, pueda llegar, Dios mío. Que la alabanza haya llegado también, Padre, hasta tu trono celestial, Señor. Que tu palabra, Señor, sea manifiesta y tu poder en este lugar. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Gracias por cada vida que está en este lugar. Te damos la gloria y la honra, Señor, a ti. Y le damos lugar a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Y bueno, esta historia, algunos ya se la saben, otros quizás no muy, pero lo cierto es que aquí hablamos de lo que es. Finalmente terminó en que David había hecho, fue desagradable, dice, ante los ojos de Jehová. Y quizás dicen lo que vamos a tomar el día de hoy, tal vez este tema es poco fuerte, pero la verdad no. Es algo real que pasó en los tiempos de David. Y aquí dice en el capítulo 11:1, aconteció al año siguiente. Cuando habla del año siguiente, habla de que David había regresado de la guerra. David había regresado de derrotar a los amonitas y a los sirios. David venía de ser un vencedor en una batalla. Por esto en el capítulo 11 dice, aconteció al año siguiente. En el tiempo que salen
los reyes a la guerra. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. ¿Quiénes? Sus siervos. Joab con sus siervos y todo Israel. Destruyeron, dice, a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David en ese año no fue a la guerra. Él se quedó en Jerusalén y envió a todos sus siervos. David ese día no fue a la oración. David ese día no doblegó sus rodillas. David ese día no adoró. David ese día no se acordó de Dios. David ese domingo no fue a la iglesia. David ese viernes faltó a la oración. David el martes no pudo llegar por el trabajo. Algo pasó. David que estaba tal vez en un estado de que él las podía todas. Había llegado a un confort de victoria a su vida. Él había salido de una guerra, pero la guerra espiritual, la batalla espiritual que tú y yo tenemos y que David tenía en ese entonces, es todos los días. Y él decidió quedarse y mandar a sus siervos. Se quedó en Jerusalén. Y a causa de estar en Jerusalén, sucedió un día al caer la tarde que se levanta David y va sobre la terraza, dice, de la casa real, porque era el rey. Y vio desde la terraza, dice, a una mujer a lo lejos. Era muy hermosa. Y envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. En pocas palabras, mi hermano, tú no tienes nada que ver con ella. Es hija de tal persona y es esposa de tal persona. Tú no tienes nada que ver con ella. Y eso fue a causa de que él decidió quedarse en la terraza del Palacio Real. No fue a la guerra. Y si no hay luchas, si no hay guerra, no hay victoria. Envió David a mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero aquí el punto no es ese. Aquí el punto es que David, siendo rey, siendo poderoso, tenía muchas ventajas, porque él podía decidir sobre situaciones que no cualquier persona o cualquier siervo podía hacerlo. Y eso es en los tiempos de David. Pero si regresamos y nos vamos a los tiempos presentes, tú tienes la decisión. Tú tienes el poder de moverte, tú tienes el poder de quedarte, tú tienes el pensamiento de libre albedrío,
Tú decides si vas a casa o te quedas. Tú decides si dejas a tu hijo y sola vas y buscas la presencia de Dios. Tú decides si te mueves en familia o tú decides lo que tengas que hacer. Y ese día, él decidió quedarse. Y ese fue el detalle. El rey decide quedarse y es donde inicia esta historia. Y es donde inicia lo que es la situación del rey David. El detalle fue que en el capítulo 12 habla del profeta Natán, que llega a él y le cuenta otra historia. Y dice, había dos hombres en una ciudad, hablando Natán a David, le dice, y uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió, dice, el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo al profeta Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces el profeta Natán le dice, David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Te parece poco? Así ha dicho Jehová, dice el profeta. ¿Y te parece poco la paz que he dado a tu corazón? ¿Y te parece poco la bendición de que tienes una buena esposa? ¿Y te parece poco que tus padres te pueden dar tus estudios? ¿Y te parece poco que lo que se te antoja puedes ir y comprarlo? ¿Y te parece poco que hay generación en tu vida, un hijo o una hija? ¿Y te parece poco que ya tienes casa? ¿Y te parece poco que tus hijos estén bien? ¿Y te parece poco que tengas un buen trabajo? ¿Te parece poco, dice Jehová, que alguien haya llegado a tu vida y te haya dicho que te amo? ¿Te parece poco? El profeta hablaba de las bendiciones que le había dado Dios a David. Y me imagino que era un listado mayor, porque ciertamente Dios hizo rey a David. Dios le dio la fuerza. A David cuando pequeño. Porque alguien me puede decir que era David antes
de que Dios lo eligiera? Un pastor de ovejas. Y alguien me puede decir por qué empezó a hacerse ver el rey David. Bueno, cuando era un pastor, porque él defendía a las ovejas. ¿De quiénes? De los osos y de los leones. Era un simple pastor. Y esas fuerzas no eran de él. Dios ya tenía un propósito para este hombre, para este varón de Dios. Y entonces el profeta le empieza a recordar y le empieza a decir todas las bendiciones que Dios le había dado durante el trayecto de su vida. Y añade y le dice, ¿y te parece poco? Dice, y aún, dice, te habría añadido mucho más. Aún te habría añadido mucho más. Solo Dios sabe qué hay adelante después de que tropezamos. Si llegamos a tropezar, algo había adelante. Si llegamos a caer, no sabemos lo que y no vamos a saber lo que Dios tenía para nosotros concentrado más adelante. Si llegamos a desanimarnos, ya no vamos a ver qué es lo que hay adelante. Por eso la fe es importante. Porque la certeza, dice, de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y más adelante sabemos que lo que es esa mujer concibió a un hijo, pero murió. Porque por medio del profeta le dijo, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y empiezan a venir días malos a David por el simple hecho de que un día decidió no salir a la guerra. Porque un día decidió no pelear y prefirió mandar a su gente a la batalla. Y a todos alguna vez en nuestra vida nos sucede. Yo lo he hecho. Un martes le dije a mi esposa, ve tú y llévate a mis hijas, o yo me quedo. Y es algo similar. Decidí no salir a pelear. Y qué mal. Y qué triste. Porque solo Dios sabe qué bendición tenía para mí ese día. Solo Dios sabe qué había detrás de esa mala decisión. Y es como por medio de profeta, Dios amonesta a David. Y más adelante en la historia es cuando nace en el corazón de David hacer el templo, un templo a Dios. Y hay muchas situaciones donde David, y hay muchas circunstancias de donde nace ese deseo. Porque él realmente, después de pasar por la situación difícil, Dios aún lo bendice con un hijo, el cual se llamó, Salomón. Y dice que Dios amó a Salomón. Y es cuando Dios decide y le dice a David, tú no puedes levantar el templo porque has derramado mucha sangre. Pero tu generación sí. Tu generación sí puede.
Y solo tú, que estás en este lugar, y los que me ven por este medio, hablando a la gente mayor, hablando a los hombres y mujeres casados, solo tú sabes qué pasó en tu vida. Solo tú conoces tu historia. La verdadera historia de mí, la verdadera historia mía, nadie la conoce. La verdadera historia tuya, nadie la conoce. Porque cuando damos nuestro testimonio, a veces nos guardamos cosas, porque tal vez son muy sensibles, pero tú las llevas ahí dentro, muy dentro de tu corazón y de tu alma. A veces venimos y sonreímos, pero realmente no sabemos si estás realmente llena en la plenitud y el gozo. A veces hay cosas que encierran en tu vida natural, que solo tú las sabes, a veces ni tu pareja las sabe. Pero solo Dios, el que escudriña, dice, nuestros pensamientos y nuestro corazón, es el que conoce la verdad de tu vida. Y no sabemos qué cosas pasaron, a favor o en contra. Lo que sí sabemos es que Dios le dijo a David, tal vez tú no, tal vez la bendición grande no era para ti o no es para ti, mi hermano, mi hermana. Tal vez el empoderío no era para ti. Tal vez es para la generación que traes en tus brazos. Tal vez es para la generación que diste a luz por medio del amor con tu pareja. Que cómo se concibió, solo Dios sabe. Nosotros no somos nada ni nadie para juzgar. Y aún no hemos terminado, pero ya casi terminamos. Así que te pido que te pongas de pie. Y que pongas la mano en tu corazón. Dicen que la obediencia es mejor que sacrificio y holocausto. Y eso yo lo leí hace unas horas atrás por la noche. Y dice que David era conforme al corazón de Dios. Y que él nació en ese corazón. Levantar un templo para el alto y sublime. Levantar un templo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levantar un templo para el Altísimo. Levantar un templo para aquel que le dio la vida. Levantar un templo para el soberano, para el eterno. Pero Dios le dijo a través del profeta, no te toca a ti. Cuando el pueblo de Israel igual iba a entrar a la tierra prometida, solo le dijo, alguien se sabe la historia, los hizo que miraran de lejos la tierra prometida, pero muchos no la alcanzaron. Pero dice que nació Salomón y Jehová Dios le amó. Y el motivo es, la decisión que tú y yo tomamos, no pienses nada más en ti. La decisión que tú y yo tomamos, piensa quiénes están detrás de ti. Piensa que le estamos nosotros influyendo a esas generaciones. Y no sabemos lo que Dios tiene
en ese proceso que tú y yo estamos pasando, solo Dios sabe qué hay en tu generación. Solo Dios conoce qué hay para tu hijo o para tu hija. Solo Dios sabe la bendición que hay para ellos, que tal vez tú ya no la verás, pero en ellos está. Y empieza ahora a recordar. Y empieza ahora a limpiar. Porque el Espíritu Santo ciertamente está aquí. Y ha estado en este lugar desde que tú y yo llegamos. Y como dijo una hermana, no me voy. Dice, iba y salía y regresaba igual. Pero esa decisión es tuya. Esa decisión no es de la alabanza, esa decisión no es de la adoración, esa decisión no es de la palabra. La palabra en sí ya tiene poder, la alabanza en sí ya tiene poder, la adoración en sí ya tiene poder. Estar en la casa y en el abrigo del Altísimo ya es una convicción de que tú y yo no vamos a salir igual. Y ahora en el nombre de Jesús es necesario que tú empieces a soltar, todo aquello que no tiene nada que ver con el mundo, que empieces a soltarte ahora de todo aquello que dejaste en casa, que empieces a soltarte ahora de toda esa semana pesada y trágica que tal vez pasaste, que empieces a pensar ahora en aquello que te hizo, que te hirió, aquello a tristeza tal vez que no te deja levantarte, que no te deja fluir. Toda carne sea sometida. Dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero que Dios nos vino a dar vida y vida en abundancia. Esa vida que solo Él te puede dar, esa paz que solo te puede dar. Y ahora es necesario, dice, que le busques y que le adores en espíritu y en verdad. Hoy declaro y declara tu sanidad. Hoy declara tu libertad de espíritu. Hoy declara una libertad de espíritu en tu alma. Ahora en el nombre de Jesús empieza a decir, Señor, Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, llena mi casa. Espíritu de Dios, yo tengo una necesidad. Tal vez yo no pasé porque me da vergüenza, me da pena, no sé. Tal vez porque no se siente la presencia. Pero déjame decirte que la presencia de Dios la llenas tú, la buscas tú. Tú puedes hacer que la presencia de Dios se mueva en ti para que puedas, por medio de esa presencia, hacer sentir a tu hermano que está al lado y que pueda sentir ese gozo y esa paz que solo Dios te da, que solo Dios te puede dar, que solo Dios te puede llenar. Es tiempo de compartir. Si traes una presencia hermosa, abraza a tu hermano y dile: Cristo te ama, mira que Él está contigo, mira que estamos juntos en esto, mira por qué te abates, oh alma mía, bendice a tu Dios. Dice su palabra, decía el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y hoy tú decidiste venir a la guerra. Hoy decidiste venir a la batalla. Hoy decidiste venir a llenar tu copa y que esté rebosando. Y dile: Señor, tal vez mis pensamientos, yo sé que no son tus pensamientos. Tal vez las decisiones que yo he tomado no han servido para nada a mis generaciones, a mis hijos. Tal vez tú tienes una bendición grande para ellos. Quizás la bendición no es para mí, pero tú tienes en la mirada a mi hijo, a mi hija, y tienes algo grande para ellos. Y yo lo declaro y lo creo, Señor. Y empieza a meter a tus hijos en la cobertura y empieza a enseñarle que Dios es amor y que Dios te levanta y que Dios te ve fuerte y que Dios te ve fortalecido en el espíritu. Empieza a mostrárselos a ellos. No me lo muestres a mí, no se lo muestres a la gente. Muéstrale en tu casa que Dios tiene poder, que Dios tiene poder, que Dios es amor, que Dios es amor. Y que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando estás en tu casa también levanta tus manos. Cuando estás en tu casa también llórale a Dios. Cuando estás en tu casa también ponte de rodillas. Que ellos vean que realmente estás buscando, que no vienes nada más aquí a brincar y a saltar y a hacerle ver a los demás que Dios está contigo. Que de tu casa vean que se escucha alabanza, que se escucha unción. Aunque digan: ay, qué aburrido, otra vez con esto. Algo se les va a quedar, algo va a entrar en sus pensamientos, algo va a llenar su cabeza de ideas buenas y no de ideas vanas que tienen durante el trayecto en la vida. Porque realmente el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero Dios quiere bendecir tu generación.
Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere bendecir tu familia. Y en el nombre de Jesús, levanta tus manos ahora y empieza a hablar, empieza a clamar, empieza a decirle: gracias. Gracias por la vida y di el nombre de tu hijo. Gracias por la vida y di el nombre de tu mami. Gracias por la vida y di el nombre de tu esposo o tu esposa. Gracias por la vida de tal persona. Gracias por la vida de un padre. Gracias porque me diste una madre que me enseñó esto. Gracias porque me diste un padre que me enseñó tal cosa. Gracias porque soy desde cuna en el evangelio. Gracias porque tal vez lo conocí después, nadie me lo mostró. Tal vez otra persona vino y me habló de Jesús, pero también te doy gracias por eso. Gracias, Señor. Gracias porque mira, las situaciones que yo he pasado no fueron fáciles. Gracias porque mira, Señor, necesito estar en intimidad contigo. Necesito una relación fuerte contigo porque yo ya no puedo. Yo no entiendo qué está pasando en mi familia. Yo no entiendo qué está pasando con mi cuerpo. Yo no entiendo qué está pasando en mi mente. Yo no entiendo, Señor, pero por eso estoy aquí. Por eso he venido a buscarte. Por eso he venido a proclamar tu nombre. Por eso he venido a ser un agradecido contigo. Por eso quiero ser un adorador. Quiero adorarte, Padre. He venido a adorarte. He venido a adorarte, Padre, como en aquellos tiempos. Y que podamos decir, Señor, como el profeta Elías y el profeta Eliseo, que un hermano se me pare enfrente y pueda decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. Que cuando yo entre a este lugar, un hombre o una mujer de Dios me salude y me abrace y me pueda decir: vive Jehová, hermano, en cuya presencia estoy, en cuya presencia estoy. Y que yo pueda sentir ese amor de Dios, que yo pueda sentir esa fortaleza de parte de Dios y pueda decir: ciertamente Jehová estaba en este lugar, pero yo no lo sabía. Pero a través de mi hermano, mi hermana, puedo sentir esa fortaleza, puedo sentir esa pasión, puedo sentir ese amor, ese abrazo sincero. Y el Dios de pacto, Él te abraza en esta mañana. Es el que te levanta y el que te fortalece en el nombre de Jesús. Y, oh Señor, y a través del rey David empezaron a florecer tantos salmos y tanta palabra hermosa. Y también su palabra dice en el libro, y es donde nace el Salmo 103, donde dice: bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová. Cierra tus ojos y empieza a bendecirle. Cierra tus ojos y empieza a adorarle. Cierra tus ojos y empieza a clamar. Empieza a soltar esa carne. Somete esa carne por un tiempo. Tú tienes el poder por medio del Espíritu Santo de que tu carne empiece a soltarte, de que tus lágrimas empiecen a fluir, de que el Dios empiece a estar en ti, que el Espíritu Santo empiece a avivar tu espíritu. Y declárate sano si venías con dolor. Declárate sana si venías con dolor. Declara sanidad en tu vida. Declara sanidad en tu cuerpo. Declara libertad de espíritu ahora en el nombre de Jesús. Abraza a tus hijos. Abraza a tu esposa. Abraza a quien tengas que abrazar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No hay un tiempo que digamos ya podemos dejar de adorar, ya podemos dejar de bendecir el nombre de Dios. No es un tiempo específico, es el tiempo que tú necesites para entrar en la presencia, porque ya estás en la cobertura. Pero el tiempo que tú decidas y le digas: Señor, aquí estoy. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido a mi vida. Toma el control. Toma el control de mi vida. Toma el control de mis pasos. Toma el control de mi caminar. Toma el control de mis pensamientos. Y Él empieza a sanar todas tus heridas. Y Él empieza a sanar todas tus heridas. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Él empieza a bendecir. Él empieza a bendecir el fruto. Él empieza a bendecir, la bendición está sobre ti. El Espíritu Santo ya está en tu corazón. Él empieza a dar y a sanar todo aquello. Quizás hay una raíz de amargura que no te ha dejado. Quizás hay algo que te ha dolido y te ha lastimado durante mucho tiempo. Le has dado mucho lugar al dolor. Le has dado mucho lugar a la apatía, al desánimo, a la tristeza. Le has dado mucho lugar a tu niñez. Pero déjame decirte que Él vino y a través de la cruz de Calvario dice que despojó a toda potestad y lo exhibió
por amor a ti y a mí. Dile, Espíritu Santo, cierra tus ojos. Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Toma el control de mi vida. Si pudieses hacer una rueda, ¿qué les parece si dejamos las sillas vacías? Ya vamos a terminar. Eso no va a ser grabado. Bueno, yo creo. Pero podemos hacer una rueda. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si pudiesen tomarse de las manos, Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. La iglesia la conformamos tú y yo. Cuánta vida hay en este lugar. Cuántas emociones hay en este lugar. Cuántas historias hay a través de este lugar. Cuántas vivencias. Cuántas lágrimas has derramado durante